Bueno, sin lugar a dudas, ya tenemos que empezar a poner las palabras de cierre y las conclusiones de este seminario. ¿Y quién mejor para hacerlo que la senadora de la República, Carolina Goich? Ella es presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social del Senado y además es integrante de las comisiones permanentes de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. Senadora, adelante. Atentos estamos todos con las palabras de cierre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Agradecer especialmente a Sandra, a Cham, el trabajo que están haciendo. Y queda un poco pretencioso el decir que yo voy a hacer las conclusiones de este seminario. Yo quiero partir ahí poniéndome quizá un poco el parche antes de la herida, porque creo que durante este año, efectivamente yo dejé la presidencia de la Comisión de Trabajo en marzo, pero la última actividad que hicimos fue en la CEPAL, un seminario sobre automatización y el impacto que tiene en el trabajo. Y después de eso, en marzo, me ha tocado participar en varios. Sin ir más lejos, el día lunes discutíamos de esto también en mi región, en Punta Arenas, en Magallanes. Y lo que pasa en cada uno de estos seminarios, tuvimos en una misión además con Ancham a propósito de inteligencia artificial y qué significaba. Y lo que siempre nos pasa es que, más que tener respuesta, yo creo que todos salimos con más preguntas, ¿no es cierto? Con muchas ideas, sí, ampliando nuestro marco, la comprensión de algo que tenemos todos claro llega para quedarse, un proceso, y cuando hablamos de inteligencia artificial y con todas las expresiones que tienen, ¿no es cierto? Aquí uno de los expositores nos decía si estoy hablando muy técnico, y cada vez nos acostumbramos más a escuchar no solo los temas de robotización, ¿no es cierto?, de machine learning, empiezan a ser parte del vocabulario más cotidiano. Y uno dice, eso es un proceso que están dando y que además tiene un desarrollo exponencial. Y efectivamente el desafío que tenemos, y aquí me quiero hacer cargo más bien desde la política, desde el espacio en que me toca estar a mí, el desafío es si nos quedamos inmovilizados frente a esto que puede ser terrorífico, cuando uno le dice, ¿no?, oye, la mitad de los empleos al 2030 ya no van a estar. ¿Y qué hacemos ahí? Y podemos buscar distintas simulaciones y estadísticas, pero todas apuntan a lo mismo. Y nos quedamos desde la queja o nos movilizamos y vemos esto como una oportunidad. Y yo creo que esa es la invitación que hacen ustedes hoy día acá, el cómo nos sentamos todos y nos sentamos más bien en el banquillo de los optimistas que en el de los derrotados y los pesimistas. Ahora, eso, yo veo que todos asienten con su cabeza, ¿no es cierto? Dicen que sí, el desafío es cómo se construye, ¿no? A mí me encantaría poder sacar una libretita acá y dejarles a ustedes la receta de las conclusiones de cómo hacemos esto una oportunidad de desarrollo, además de desarrollo en el sentido más amplio del término, para Chile. Con las preguntas que nos estamos haciendo hoy día desde el Parlamento, desde el mundo de la empresa, desde el mundo de los trabajadores, desde el mundo de la ciencia. Pero ese recetario no existe. Y probablemente, como en muchas otras cosas, lo que tenemos que hacer es el modo chilensis. Y yo esa es la invitación más bien que me gustaría hacer como conclusión. ¿Cómo construimos eso? Nosotros escuchábamos, y yo creo que varios probablemente pudieron participar, ¿no es cierto?, en la charla de un economista destacado, ¿no es cierto?, premio Nobel coreano, y nos decía, oigan, ojo, Chile ha sido muy destacado en varias áreas y como un país chiquitito que tiene voz grande, que es capaz de introducirse en mercados que son muy competitivos, y lo vemos en el salmón, en la fruta. Uno dice, ¿por qué no poder hacerlo también hoy día frente a los desafíos de la cuarta revolución industrial? O sea, hemos demostrado que siendo un país pequeño podemos tener voz grande, pero corremos un riesgo. Y él lo decía con mucha claridad. Si seguimos en un modelo extractivista, no se va a demorar mucho el poder tener un descubrimiento, un conector, ¿no es cierto?, eléctrico que reemplaza el cobre. Y esa es una historia que ya vivimos como país, que ya vivimos. Entonces, el punto es cómo hoy día aprendemos de esa historia y nos anticipamos. Aquí lo decían, cómo nos involucramos. Y lo hacemos también desde la dimensión práctica. Ahora, para mí eso es algo que se construye en conjunto. Se construye en conjunto. Y uno puede en esto revisar además las experiencias exitosas de otros países. Lo hemos estado haciendo. En la mañana yo me alegro que el ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento lo haya señalado, ¿no es cierto?, esta decisión como país
de tener una política, una estrategia, además de mediano plazo en materia de inteligencia artificial. Hemos estado colaborando en ese debate desde la Comisión de Futuro. Y no es solamente en inteligencia artificial. Frente al tema del cambio climático también sentamos a todos los actores, cómo acercamos la ciencia con el debate político, con los distintos actores que quieren colaborar. Pero la clave ahí, la clave es cómo pasamos de esta mirada que está asociada a lo que uno podría decir el ciclo político. Si cada 4 años vamos a inventar la rueda de nuevo, si cada 4 años, porque cambia el ministro, porque cambia el presidente, volvemos atrás, oye, bien difícil avanzar. Yo creo que ahí hay una primera definición. Si hablamos de una estrategia, esa estrategia se tiene que construir en mediano plazo. Cuando hablamos de educar a los niños que hoy día están en la prebásica, no podemos estar discutiendo el cambio en la política educacional cada 4 años, porque entonces no les vamos a ayudar a desarrollar esas habilidades que necesitan, tal cual como planteaban en el panel. Entonces, ahí hay una primera definición. Lo que hicimos fue revisar además las experiencias de otros países y ahí hay diferencia en cuanto se involucra a la comunidad, cuán abiertos tú haces los procesos de definición de esa estrategia. Y yo me alegro que el ministro haya dicho acá necesitamos una estrategia que se construya en forma participativa. Y creo que eso se acerca mucho más a lo que hemos visto en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, a diferencia de lo que hemos visto en países como China, en que hay más bien una bajada que viene desde el Estado. Hay modelos intermedios, el caso de Japón, ¿no es cierto?, en que lo que se hace sobre ciertas definiciones que hizo el aparato estatal se conversa en mesas de trabajo con científicos, con el mundo académico, empresarial. A mí me gustan y creo que además eso ayuda a que sean políticas más permanentes en el tiempo, es que ojalá sean con la mayor participación de los distintos actores. Y lo que hemos hecho desde la Comisión de Futuro en el Parlamento es justamente eso. Hoy día ustedes ven la expresión en el Congreso del Futuro, en el que probablemente participan y hemos tenido la posibilidad de acercar la ciencia en los debates. Lo que buscamos es que aquí el saber y el conocimiento de los expertos esté en la mesa, también con lo que las personas en lo cotidiano están viviendo. Era parte de lo que tú planteabas también, cómo bajamos a tierra, el cable a tierra, pero también el reconocimiento de saberes hoy día que son distintos y que pueden ser muy valiosos. Y sin duda, en la medida en que tengamos estrategias que se construyen en forma más participativa, yo no tengo duda que eso también va a hacer que sean más sostenibles, que permanezcan en el tiempo. Eso implica probablemente mayor dificultad, tomarnos un poquito más de tiempo. Es más fácil escribir en un escritorio, en una oficina cerrada, un bonito documento y hacer una bonita ceremonia, en eso hay buenos equipos, buenas productoras, pero el riesgo ahí es que eso quede en un cajón. Y las estrategias participativas a mí me parece que en eso han generado, o por lo menos nos dan luces, de que el involucramiento que generan nos pueden permitir mayor éxito. Lo segundo que quiero plantear es que aquí sin duda hay resistencia. Y uno tiene que hacerse cargo de eso también. Podemos ver la cara bonita de lo que significa la automatización. Venía conversando ayer anoche desde Punta Arenas para acá en el avión con el gerente de una empresa que ha hecho todos los procesos de automatización en las grandes obras en Punta Arenas. Y me contaba desde cosas muy simples, ¿no?, que uno no cree o sea, no las ve más bien, yo diría, ¿no? Es como la piscina en el centro de rehabilitación, que es una obra en la que nos sentimos orgullosos, de nuestra Teletón regional. Entonces, hoy día todo el proceso de toma de muestras del agua y para mantener el cloro, todo eso se hace automatizado. ¿Y qué significa? Seguridad para las personas, y uno diría además alivio. Hay una persona que ya no tiene que estar tomando las muestras, ¿no es cierto?, del agua para ver cuánto cloro hay que poner. Y esa persona está en el mesón y ayuda a las personas, y las personas discapacitadas, personas adultos mayores, y entregar mejor atención. Tiene mucho más sentido hacer eso. Lo otro lo pudimos reemplazar con un proceso automático. Pero lo que me contaba es que desde la Seremía de Salud le seguían pidiendo el papel escrito, que es lo que hoy día te exige la norma y el reglamento. Entonces, tienes un proceso en que cada 10 segundos va midiendo el agua y que te da garantías de que está en las condiciones adecuadas de pH, limpieza, automatizado, fantástico. Sin embargo, igual, lo que te exige la autoridad sanitaria en esto es el papel escrito y que una persona tenga que ir a hacer la toma de muestra.
Entonces, uno ve resistencias que tienen que ver con el aparato estatal, y yo me imagino que ejemplos como estos deben haber montones, ¿no? Entonces, hay resistencias de aparatos que tienden a hacer las cosas como siempre, ¿ah? Y que cuesta, o sea, cuesta, eso significa muchas veces tiempo, tramitación. Otro tipo de resistencia, cuando hablamos de pérdidas de empleo, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Tienen que haberlo discutido en la mañana. Aquí se generan nuevos empleos, es cierto, pero las personas que son despedidas no necesariamente tienen las habilidades para poder asumir esos nuevos empleos. ¿Cómo nos hacemos cargo en la inmediatez de eso? Me tocó, y vuelvo a la discusión de esta semana en Punta Arenas, a propósito del cierre anunciado, ¿no es cierto?, la mini invierno, además por un problema empresarial, por no haber puesto en su proyecto inicialmente el método de extracción, que iba a ser clave en el desarrollo de un proyecto además de esa envergadura, y la gente reclama, oye, ¿qué pasa con mi fuente de ingreso? Eso es legítimo, pero también chocamos con definiciones que hoy día yo creo que nadie discute respecto a la necesidad de descarbonizar. Entonces, esa persona tiene todo el derecho a reclamar. Y estábamos en un seminario con la OIT discutiendo con el subsecretario del Trabajo sobre el futuro del trabajo en Magallanes y sostenibilidad del empleo, y afuera había un grupo más pequeño, menor, pero que reclamaba. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. O sea, esto tiene un rostro humano. Y eso tiene que ver con abordar la contingencia y probablemente algo que discutían ustedes acá, esta lógica de rentas básicas universales y que uno puede tener la expresión en nuestro seguro de cesantía y cómo se mejora a la parte de herramientas de capacitación, van a tener que ser algo que nos permita efectivamente suplir necesidades que son humanas. Yo creo que esa dimensión hoy día no la podemos invisibilizar, es real y tenemos que hacernos cargo de ello, a la par de cómo universalizamos el acceso a la tecnología. O sea, esto suena muy bonito, las posibilidades que le da a un emprendedor el poder tener el negocio, contactarse directamente, pero si no garantizamos el acceso, nosotros corremos el riesgo de ahí aumentar una brecha de inequidad en nuestro país, que incluso es un germen, ¿no es cierto?, de conflicto social que atenta contra este objetivo de desarrollo que compartimos. Entonces, yo creo que esa mirada, que es la mirada práctica, tiene que ir a la par y tenemos que tener respuestas desde la política pública para eso. Pero también hay una responsabilidad desde el punto de vista de la empresa. Otro caso, hemos estado bien en la contingencia en Magallanes. Tenemos la industria de la salmonicultura, que ayer me mostraban desde el gremio de las salmones cómo ha ido aumentando y todos sabemos que presiona hacia el sur. Pero tenemos una empresa que falseó información. Falseó información respecto a la mortalidad y era una empresa que tenía el sello de ser la industria sin antibióticos en la salmonicultura y de repente, por el trabajo de un medio de comunicación a nivel nacional, destapan una olla y que claro, no usaban antibióticos, se morían más los salmones, pero esos salmones los escondían en los registros. O sea, eso es brutal. Los mismos empresarios ayer me decían, nos da vergüenza y pagan justo por pecadores, como pasa en muchas áreas. Porque el impacto no es solamente para una empresa que tiene malas prácticas, sino que es para todos. Entonces, aquí hay un marco ético que tenemos que construir y donde somos todos responsables. Yo me quiero quedar con ese mensaje, en cómo damos garantías también de que vamos a hacer las cosas bien y que en esto nos sentamos todos a la mesa desde el principio. Lo decía Sandra al principio también, o sea, una empresa ya no puede pensar en un proyecto sin la dimensión de la sostenibilidad. No podemos no asumir el impacto ambiental que tiene determinada actividad o determinado proyecto desde el principio. ¿Y por qué? No solamente por una dimensión ética, no solamente por un imperativo ético, sino porque además eso es determinante para cuidar el buen desarrollo del propio proyecto. O sea, eso tiene su dimensión económica. ¿Y cómo aprendemos a hacer eso? ¿Y cómo lo aprendemos a hacer en procesos de diálogo social? Yo creo que ahí hay un elemento que también es parte de lo que tenemos que llevarnos para el trabajo en conjunto. Un tercer punto que me gustaría plantear aquí, esto tiene que ver con lo que hago yo habitualmente en Valparaíso, junto a varios otros senadores y diputados, es cuál es el rol de la legislación. Así como planteo crítica, un ejemplo en una empresa, muchas veces la legislación no es necesariamente ese marco que facilita estos procesos. Les pongo el ejemplo de Uber.
Nosotros estamos discutiendo hoy día la ley Uber, pero ya vienen ¿cuántas plataformas? Vivi, hay otra, yo pierdo, me sobra el dedo de la mano, ¿no es cierto? Y están compitiendo. Y yo los invito a que quien no usa Uber, o sus hijos, o sus nietos, ¿no es cierto?, o el vecino, y a pesar de que todos sabemos que no tiene regulación. O sea, en esto, de repente uno tiene la impresión que la legislación corre por carril separado. Pareciera que la tecnología va en una autopista de alta velocidad o en esos trenes rápidos, y por otro lado tenemos una legislación que va a rueda de carreta o en camino de tierra. Y eso tiene que conectarse. Yo siempre comento esto, me pasa mucho que las personas me paran en la calle y me dicen, ya pues senadora, pero legisle sobre esto. ¿Por qué no hacen una ley? ¿Por qué se demoran tanto o legislaron mal? Entonces, como si la ley fuera la varita mágica. La varita mágica no existe, nos encantaría. O la lámpara de Aladino también. Pero sabemos que la realidad no es así. Y yo creo que tenemos que avanzar nosotros a procesos donde la legislación sea más flexible y sea más moldeable. En materia laboral, aquí no me voy a extender, pero podríamos hacerlo. No se trata de las 40 o las 41 horas, no se trata del proyecto 1 o del proyecto 2, sino de cómo tenemos un marco que defina ciertos mínimos de seguridad social, de seguridad laboral, probablemente también de transición justa, si lo queremos plantear así, yendo no solamente al tema de la jornada, que garantice derechos laborales. O sea, ese es el rol de la legislación, y sobre todo en el caso de trabajadores que tienen menor poder de negociación. Pero sobre esos mínimos de descanso, pueden ser mínimos respecto de cuánto te garantiza como ingreso la sociedad, dejemos un espacio también que permita la conversación y el acuerdo, que yo creo que es fundamental para un mundo que es cambiante. O sea, no podemos pensar en tener una legislación para cada desarrollo tecnológico, porque probablemente cuando hayamos sacado adelante la ley, después de una larga tramitación, ya va a estar obsoleto. Y eso es un desafío también para el mundo de la legislación, y que tenemos que asumirlo hoy día. Y si no nos supera, o sea, si no quedamos placé, por decirlo de alguna manera también. Finalmente, yo creo que el mensaje aquí es cómo entendemos que tenemos ventajas, tenemos posibilidades en esta transición. Esto tiene que ver finalmente con una discusión mucho más de fondo. Cuando hablamos del trabajo, ¿cuál es el sentido del trabajo? Y puede ser que todos nosotros estemos asistiendo a una época que después, más adelante, los historiadores van a mirar y van a documentar, en que hay un cambio de cómo hemos concebido el trabajo y el rol que tiene en nuestra vida y en el desarrollo de nuestras economías. Pero lo estamos viviendo y por lo tanto es difícil salirse y verlo, ¿no es cierto? Esa discusión más de fondo tenemos que tenerla, así como una discusión respecto de cómo entendemos el desarrollo, de cómo entendemos el territorio en nuestro país, de cómo entendemos finalmente la riqueza y la distribución de la riqueza. Hay un tema de fondo ahí que no podemos dejar de mirar. Y probablemente, para asumir ese desafío, el esquema tradicional que tenemos desde la política, que es este de que unos están acá y otros están allá, unos a la derecha, otros a la izquierda, y nos polarizamos, entonces estás con uno o estás con el otro, eres bueno o eres malo. Esa lógica binaria no sirve, y eso tenemos que entenderlo desde el mundo de la política. O sea, hoy día el debate más que entre derecha e izquierda es entre pasado y futuro. Y no tengo aquí que preguntarles cuál es la línea, o sea, si miramos para atrás o miramos hacia adelante. Entonces, ¿cómo efectivamente miramos los desafíos de futuro y somos capaces de sentarnos a la mesa y generar acuerdos que construimos juntos, pero que también respetamos juntos para adelante, si eso es lo que necesitamos? Yo creo que si avanzamos en esto que tiene que ver con generación de confianza, tiene que ver también con asumir errores propios desde cada una de las miradas, tenemos una posibilidad efectivamente de construir caminos. El rol de la educación me parece que es algo que desde la política pública no podemos dejar de tomar. Yo repito siempre, o sea, ¿qué estamos enseñándole hoy día a nuestros niños? ¿Por qué la programación no es el ramo obligatorio? Claro, uno piensa cuánto nos costó incorporar educación cívica. Me parece increíble. Pero hoy día la programación debería ser el ramo obligatorio desde pequeños. Si los niños lo hacen, lo aprenden solos. O esta lógica tan institucionalizada, y por acá lo comentábamos a propósito del panel,
¿Cuánto te demoras tú en entregar ciertas habilidades para estos procesos de formación continua? Que no necesariamente es la forma como se piensan los instrumentos de apoyo que tenemos hoy día. CENSE, estamos ahí también con una discusión respecto al CENSE y probablemente nos vamos a demorar mucho tiempo en sacarla adelante cuando los trabajadores necesitan esas herramientas hoy día. O cuando hablamos de productividad, la productividad, y de repente yo escucho en este debate la jornada laboral, pareciera una responsabilidad de los trabajadores, y ojo, no es solo responsabilidad de los trabajadores. ¿Cuál es el rol de una empresa ahí? ¿O cómo entendemos un país en que yo me alegro que tengamos hoy día un ministro de Ciencia súper jugado y entusiasmado y además validado en el mundo científico y en el mundo político? Pero si en la ley de presupuesto que vamos a discutir ahora, el próximo mes, seguimos en el 0,4, ustedes comprenderán que todos los bonitos discursos ahí se nos quedan. Y yo creo que es ahí donde nos jugamos efectivamente una tremenda posibilidad. Yo veo en Puerto Williams, que es el símil de los observatorios astronómicos del norte. Ahí miramos el cielo, ¿no es cierto? Y tenemos esa ventana al universo. En cambio, en Magallanes miramos a la biodiversidad en pequeño. Hay un bosque en miniatura y hemos aprendido a mirarlos con lupa. Pero son hotspots a nivel mundial, donde vienen los científicos de todo el mundo y les da lo mismo dormir en una litera en la casa de un vecino en Puerto Williams. Ahí se instaló un Fab Lab en un proyecto de MIT. Un Fab Lab es un laboratorio que es en el fondo el centro comunitario que había, antes se usaba esa sala para la iglesia, y hay materiales, hay impresora 3D, hay dimensionadora, y tienen materiales para hacer lo que quieran, en una comunidad pequeña. Se sienta ahí la señora que antes iba al centro de madre, lleva su tejido, se sienta el abuelo con su nieto, y comparten la tecnología y se ponen desafíos, pueden construir su casa ahí, en un territorio aislado, el más austral del mundo. Yo creo que esa es una demostración de cómo nosotros, si ponemos las herramientas, los recursos a disposición, las cosas se pueden hacer, si hay talento repartido en todas partes. Pero lo que hay detrás de eso es de alguna manera un contrato social, un acuerdo en que nos sentamos todos, nos valoramos, y las respuestas, con esto termino, habitualmente no vienen desde el centro, sino que vienen desde la base. Yo creo que eso es fundamental. Si nosotros tenemos acuerdos más sólidos desde la base, eso va a impulsar las decisiones que tomemos en instancias nacionales. Yo creo que eso nos va a permitir ser más flexibles, también más ajustados a la realidad, pero también avanzar en el objetivo de desarrollo, si eso es lo que queremos todos. Así que volver a agradecer este esfuerzo que hace AmCham de sentarnos a todos a la mesa, de traernos a estas discusiones, pero además también esa dimensión práctica, que es lo que yo he visto, que es buscar ejemplos que nos permitan tomar esas prácticas y también avanzar en objetivos conjuntos. Muchas gracias.